Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Bienvenidos todos a nuestra edición especial de Impulso Regional. Y bueno, me da muchísimo gusto el día de hoy presentar a nuestra ponente. Voy a presentarla, pues como estamos acostumbrados a presentarnos en BNI, leyendo su hoja biográfica. Su nombre es Evangelina Ramos Sánchez. Ella tiene 7 años en este negocio, en sus negocios anteriores. Su mayor experiencia ha sido en el área de mercadotecnia en empresas globales de primer nivel, además de las áreas de manufactura, administración y finanzas. Tiene una mascota que es un golden que se llama Ron. Sus hobbies e intereses: le gusta leer, escuchar música y el cine. También disfruta caminar con su perro y correr. También le gustan los juegos de agilidad mental. Su ciudad de residencia es la ciudad de León, en donde tiene ya 14 años de residir en esta ciudad. Su más ardiente deseo: ayudar a empresarios a definir el propósito de su negocio, que incluya la creación de un mundo mejor. Algo que nadie sabe de ella es que le gusta practicar yoga y meditación. La clave de su éxito: enfoque y disciplina, acompañada de la mejora continua. Y sin más preámbulo, dejo con ustedes a Eva Ramos. Gracias, Maru. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que se vuelve de más importante ante la situación que estamos viviendo, sobre todo, pues, lo que serían las empresas familiares, que conforme la información que les voy a presentar, se darán cuenta que pues la gran mayoría de los negocios en México están constituidos por empresas familiares. Pero primero que nada, pues como alguna vez un hombre sabio me dijo, tú puedes perder toda tu lana y no importa, porque todos tenemos la capacidad de levantarnos y empezar nuevamente. Sin embargo, si tú no aprovechas bien tu tiempo, ahí sí que no hay nada que hacer, porque cada minuto que se va es un minuto que se fue y que no puedes volver a recuperar. Entonces yo quiero felicitarlos por tomar la decisión de asistir el día de hoy, porque como les decía, en los negocios y en la vida el tiempo es el activo más valioso. La manera como inviertes ese tiempo será la clave del éxito en tu negocio. Entonces, esta parte que, pues, asistir a un webinar o algún curso ahora de manera virtual por la situación del COVID-19, pues nos ayuda en esa parte que dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que dice, pues hay que afilar el hacha, ¿no? Que es, pues, afilar nuestros conocimientos y estar siempre listos y preparados para todos los retos que nos presentan en nuestro negocio. Entonces voy a recompensar el tiempo que ustedes han decidido invertir aquí, pues con algunas ideas y con algunas estrategias clave para que tu empresa pueda trascender en varias generaciones. Pero antes que otra cosa, pues quisiera contar con su permiso, pues para que me den oportunidad, pues de ser su coach en las próximas minutos que vamos a estar aquí juntos. Entonces, pueden escribir en el chat si me dan permiso. Y no sé si Ili o Maru me puedan decir cuáles son las respuestas. ¿Tengo el permiso de nuestros participantes, sí o no? Sí, Eva. Perfecto. Pues entonces vamos a continuar. Miren, los temas que vamos a cubrir esta noche son algunos principios básicos de cómo debemos de afrontar nuestros, pues en realidad la vida más como un empresario. Vamos a hablar sobre el tema principal que son las empresas familiares y sobre las claves para la trascendencia en las distintas generaciones. Entonces, los principios generales son algo muy básico y sencillo.
tenemos que tener siempre una actitud positiva. Esto es, como empresario, como líder de tu negocio, eres la persona que pues te toca estar siempre con la mejor actitud, porque eres aquella persona que le va a dar a los demás pues el ejemplo. Y si tú no estás bien, si demuestras una actitud derrotada, una actitud depresiva, una actitud de enojo, pues tu gente lo va a sentir y va a decir, bueno, si mi líder está así, pues yo tengo también chance de estar así. Entonces imagínate toda una comunidad con una actitud negativa. Entonces debemos de empezar teniendo una actitud positiva, una mente abierta, porque entiendo que cada uno de nosotros somos expertos en el área que nos hemos desarrollado. Yo a lo mejor si soy un ingeniero, pues soy experto en esa parte de ingeniería que más me gusta. O si soy un abogado, pues soy experto en la parte legal. Pero para manejar un negocio se requiere de una mente abierta como empresario. Entonces les voy a pedir que en este rato tengamos la mente abierta, apagar nuestro yo ya lo sé todo y mejor decir, qué interesante. Cuando esto sucede, cuando yo me pongo con una mente abierta, me doy la oportunidad de recibir muchísimas nuevas ideas, porque quizá es un concepto que ya conozco, pero lo puedo ver desde otro punto de vista. Por el otro lado, pues también mantenerme en escucha atenta, es decir, vamos a prestar toda nuestra atención, ya que decidimos estar aquí, apaguemos nuestros celulares, algunas otras aplicaciones que nos puedan interrumpir y mejor vamos a enfocarnos en esto que creo que me puede traer cierto valor. 100% presentes, 100% responsables, es decir, entendiendo que lo que van a escuchar el día de hoy te puede hacer sentir como que no, a mí no me pasa, mi negocio está muy bien. Bueno, vamos a verlo desde que puede existir la posibilidad de que si mi negocio no está bien hasta hoy, puede ser por las malas decisiones o por las faltas de decisiones que hice en el pasado, pero justo la idea es que hoy te lleves tips para que puedas tomar acciones de ahora en adelante para construir un negocio que te permita dejar como legado para las generaciones futuras dentro de tu familia. Y bueno, por supuesto, debes de estar dispuesto a divertirte. Los negocios son divertidos. Una forma como yo les explico siempre en mis seminarios es que si te gusta jugar los juegos de mesa o los videojuegos, sabes siempre que hay un siguiente nivel al cual subir y otro siguiente nivel. Pero muchas veces mientras vas jugando, yo recuerdo mis sobrinos jugando los juegos de Mario Bros. Y que de repente iban brinque y brinque por la montañita y ya iban llegando a cierto nivel y de repente no alcanzaban a brincar bien y se caían y tenían que volver a empezar. No necesariamente sucede así en los negocios, pero en ocasiones sí se requiere un reinicio o si no, si te caes por alguna razón es levantarte y volver y seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a divertirnos así como nos divertimos jugando videojuegos o en alguna competencia. Los negocios también son divertidos porque es padrísimo también abrir tu estado de cuenta y verlo lleno de ceros a la derecha, ¿no? Números grandes, más de 6 ceros a la derecha, eso es padrísimo. Entonces, empecemos con nuestra materia, en las empresas familiares. Y pues con una definición, y esta definición, ¿qué es una empresa familiar? Nos dice Norbert en Ilank, una empresa familiar es aquella empresa ya sea unipersonal, es decir, de un solo dueño, o puede tener socios de cualquier tipo, es decir, de cualquier género, de cualquier industria, en la que el control de los votos está en manos de una familia determinada. Entonces, como les decía en un inicio, muchas empresas familiares en México están formadas por una sola familia. Ahora, ¿cuáles son esos 4 retos principales que tienen los dueños de las empresas familiares?
Pues uno de los iniciales es que los problemas de la familia se llevan al negocio. Muchas veces, si alguno de los hijos tuvo alguna desaveniencia con el papá, llegan al negocio y no se hablan. Y el problema es de que a lo mejor el hijo en el negocio tiene el papel de gerente comercial. Imagínense que el director general y el director comercial de un negocio no se hablen. ¿Qué consecuencias creen que esto les pueda traer? Pues sí, efectivamente, se retrasan las propuestas, las cotizaciones muchas veces hacia los clientes, o simplemente el hijo dice, bueno, me enojé con mi papá, no voy a asistir. Oye, pero mañana había que entregar un pedido, pues no sé, que se hagan bolas. Oye, no, pero si no está el director comercial, pues no, nos falta su firma. Y bueno, hasta antes del COVID muchos negocios no tenían protocolos digitales, ahora ya es probable que sí, pero si no está presente el director comercial y no está la firma para que pueda entregar la mercancía, para autorizar la salida de la mercancía, pues se retrasa el pedido, el cliente se enoja y entonces los problemas de la familia que se llevan al negocio pues repercuten de manera importante. Otro de los problemas es que los familiares también son empleados y no necesariamente aportan todo el potencial que se debe, ¿no? Entonces, el fundador en ocasiones tiene problemas para dirigir a sus familiares que son empleados, ¿no? Porque resulta que, híjole, mi cuñado está como gerente del almacén y sé que está desordenado o que no se están haciendo las entregas a tiempo, pero ¿cómo le voy a llamar la atención? Y entonces te entras este tipo de dilemas porque son tus familiares y como no tienes establecidos ciertos protocolos donde digan exactamente cómo quieres que sea la actuación de cada uno, pues es mucho más difícil. Otro de los problemas que nos encontramos es pues la sucesión, ¿no? Y la sucesión es porque en realidad ninguno de los familiares tiene las ganas, empezando por el fundador, de decir, ya me quiero retirar. Muchas veces por ese proteccionismo que de manera natural tienen los papás de cuidar a los hijos, de decir, no, bueno, sí, yo sé que ya eres capaz, hijo, pero pues todavía voy a estar aquí otro ratito, ¿no? Ya nos vamos a preparar y el próximo año sí ya me retiro. Y el próximo año ya me retiro, se puede llevar mucho tiempo. Y por el otro lado, cuando existen las habilidades para dirigir el negocio, entonces se vuelve más complicado. O por el otro lado, todos los participantes, todos los familiares, ya sean los hermanos o los hijos, pues todos quieren la dirección general, ¿no? Entonces, en muy pocas ocasiones existe la madurez de decir, bueno, no tengo las habilidades, mejor traemos a un director general externo. Por ejemplo, hay empresas familiares como lo es DuPont, que una de sus políticas en los protocolos es, en la dirección financiera no puede participar ninguno de los familiares. Tiene que ser un externo, una persona que evidentemente se le hace todo una entrevista y un protocolo para que pueda entrar, de tal manera que una persona ajena sea quien maneje las finanzas del negocio, ¿no? De esta forma, pues se evitan algunas controversias. Otro de los problemas es que no existe un control en los gastos, ¿no? Como tampoco hay políticas del uso del manejo del dinero, entonces el negocio genera las ventas, genera los ingresos, el dueño planea cuál quiere que sean las utilidades, pero no siempre van a ser las deseadas porque en el Inter, bueno, que si hace falta pagar las colegiaturas, bueno, pues toma prestado de la caja, o que si hay que pagar algún gasto personal, pues también se toma del mismo negocio, o en su defecto también no se controlan los gastos y tampoco los costos de producción de
los productos. Entonces, pero específicamente los gastos que muchas veces confundimos la chequera del negocio con la chequera personal. Entonces, yo les quiero pedir que reflexionemos. ¿Quiénes de ustedes están en todas estas posiciones? Es decir, son los dueños o fundadores y a la vez son los gerentes generales del negocio, o son algún ejecutivo, porque son el director comercial o el director de producción, pero también son papás, porque es el dueño, pero también es el papá, o es el dueño, pero es el hijo, o es el hijo, simplemente ya tiene una relación con el papá. ¿Cuál es la posición que tienes? Y si me ayudas, Maru o Ileana, lanzando la primera pregunta de esta encuesta que vamos a hacer, para que nos ayuden a entender cuál es el rol que juegan en este momento en su negocio. ¿Pueden ir votando, por favor? Ya tenemos el 50% de las votaciones. Ok, tenemos el 75, 90. Y bueno, 86. 86% de las votaciones. ¿Quién más? ¿Quién da más? Me faltan 4 personas, anímense. Bueno, vamos a terminar la encuesta y veamos los resultados. Miren, el 62% de las respuestas nos dijeron que son los fundadores, el 31% son de la segunda generación, es decir, son hijos del fundador, y el 8% tienen algún otro papel. Entonces vamos a continuar. Gracias por sus respuestas. Veamos. México es el quinto país con más empresas familiares en el mundo. De acuerdo con un estudio de la Business Families Foundation, que incluye a 250 de compañías más grandes controladas por familias, y en la lista figuran las siguientes empresas mexicanas. Grupo Carso, que todo el mundo sabemos quién es el gran fundador de ahí. Está Cemex, una empresa de Nuevo León. Grupo Bimbo, de la familia Servich. Comerci, de Comercial Mexicana, que ha tomado una supremacía muy importante. Grupo Televisa, Grupo Salinas, Grupo Val del Bayeres, FEMSA Coca-Cola y Grupo Maseca. ¿Qué pasa en México? 5.4 millones de unidades económicas dan empleo a más de 27 millones de personas. Las micro, pequeñas y medianas empresas, o llamadas MIPYMES, que básicamente corresponden al modelo familiar, suman el 75% del total, con un promedio de 5.4 empleados. Es decir, si se fijan, son muy poquitos empleados las que operan en las MIPYMES. Y estas empresas reportan el 52% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, imagínense que somos una unidad importante. Por eso es que en este momento el hecho de que aquellas que no participan como empresas esenciales, pues estamos sufriendo, porque es importante el impacto que va también a tener en el país. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Fíjense que aproximadamente el 39% de las empresas familiares quiebran en los primeros 5 años. Esto que ven aquí de azul son aquellas personas que no van a durar más de 5 años. Quienes ya pasaron los 5 años, ya podemos decir que estamos del otro lado. No significa que pudiéramos perdurar, pero ya pasamos esa brecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir mejorando
nuestra postura, nuestros procesos, nuestras relaciones con los clientes, seguir innovando pues para que nos mantengamos entre las empresas que subsisten. Solo el 30% de estas empresas hace sucesión sin problema a la segunda generación. Es decir, aquellas donde el dueño dice, bueno, yo ya me retiro y ahora se la dejo a mis hijos, solamente es el 30% de las empresas que en un momento dado abrieron. Y de las restantes, solo el 12% se transfiere de la segunda a la tercera generación. Es decir, ya son los nietos quienes manejan las empresas. Es un dato interesante, ¿no? Llegar a la tercera generación toma mucho y sí tiene que implicar que se vayan siguiendo todo lo que más adelante les estaré recomendando. Entonces, la estadística de supervivencia de las empresas familiares es que de la primera a la segunda generación es un 30%, de la segunda a la tercera generación un 15% y de la cuarta generación un 5%. Cuando fallece el matrimonio fundador y la empresa queda en manos de los hijos, el 70% de las empresas desaparecen. Es una triste realidad porque, como mencionaba hace un rato, ¿no? Los hijos no se preparan con las habilidades necesarias pues para manejar el negocio y entonces llegan y muchas veces lo desfalcan de manera extraordinaria. Se necesita que desde ya, cuando eres el socio fundador, empieces a meter protocolos y le crees esta conciencia a tus hijos, pero eso solo sucederá siempre y cuando estés dispuesto a que tu empresa evolucione como un negocio. Y más adelante veremos algunas cosas más. Vean, esta es la evolución que tienen las empresas familiares. Generalmente, cuando una empresa se funda, el socio tiene de 25 a 30 años. Y en ese momento su familia es un hijo que tiene entre 1 o 5 años. O sea, los niños son pequeñitos, no hay problema, soy el único socio y yo manejo el negocio a mi antojo. Cuando empieza a crecer, ya el socio tiene de 30 a 35 años, es decir, sus hijos ya están en la etapa de 5 a 10 años, ¿no? Preadolescencia. Se empieza a desarrollar, a crecer el negocio un poco más, ya entonces el socio tiene de 35 a 45 años y sus hijos ya están en el periodo de adolescencia. Es en la etapa de expansión, cuando ya el socio tiene de 45 a 55 años y sus hijos ya están entre 20 o 30 años e incluso puede haber nietos pequeñitos, es aquí donde generalmente se da que los hijos están saliendo de la carrera universitaria y entonces el paso siguiente es que quieran entrar a trabajar al negocio familiar o que el mismo dueño esté esperando que terminen la carrera para jalarlos. Una de las recomendaciones que yo les hago es que preferentemente antes de que sus hijos se integren en el negocio, mándenlos a trabajar a otro lado. ¿Por qué es esto? De esta forma van a tener la oportunidad de ver pues cómo se manejan otros negocios, cómo se administran otros negocios, cómo son las relaciones en otros negocios y van a aprender sin que a ti te vayan a causar un dolor de cabeza. Y esto te ayuda a revolucionar mucho mejor en tu negocio. Ahora, si la situación se da de manera contraria, como generalmente sucede que termina la carrera y entran al negocio, es muy común que ni los hijos están listos para trabajar con sus padres, ni los padres a trabajar con los hijos, porque hay una brecha generacional y cultural en esto, ¿no? El hijo llega con todo el ímpetu y buenas ideas y el padre todavía se mantiene en la parte tradicional. Y esto lo podemos ver en este momento. ¿Qué sucedió con muchos negocios donde pues los padres se manejaban de manera tradicional, le entraban poco a la tecnología y de repente se encuentran que la única forma en que pueden seguir en contacto con sus clientes, con sus proveedores o con sus mismos trabajadores es a través de la tecnología? Pues le tienes que estar pidiendo a tu hijo que te enseñe cómo manejar Zoom, Skype y
todos estos medios. Y no siempre existe la mejor disposición para que te enseñen a hacer las cosas, porque pues hay poca tolerancia, ellos también tienen cosas que hacer, entonces pues es un periodo realmente difícil, ¿no? Bueno, después viene la consolidación, donde ya el socio tiene entre 55 y 60 años, los hijos ya están más grandes, y aquí sí ya empieza una incorporación mucho más apropiada, sobre todo si ya los hijos tuvieron la oportunidad de trabajar en otras empresas, pues, y de prepararse, vienen con esas ideas incluso de poner el orden y incluir y establecer políticas, procesos, procedimientos de cómo hacer las cosas, pues para que el negocio prospere de mejor forma, mucho más ordenado. Y después viene la institucionalización, donde ya el socio está pensando en retirarse o incluso ya tomó el punto de la sucesión, del retiro. Los hijos ya tienen entre 35 y 45 años y ya los nietos se vuelven adolescentes. Ahora, la realidad es que el 70% de las empresas familiares no supera la primera generación. Nos dice John L. Ward que el 10% no lo supera por la falta de capacidad del sucesor. El fundador está tan metido en la operación porque es el que muchas veces produce, vende, administra, se mete a hacer contratos y todo eso. Es el gerentodólogo, es el que la hace de todos. Entonces, tiene poca oportunidad de salirse y ver a su negocio desde un punto de vista estratégico, un punto de vista ajeno, o de seguirse preparando, ¿no? De contar con un mentor, con un coach o asistir a algunas otras capacitaciones. El 10% lo hace por falta de capital, porque como no es lo mismo que está metido en la operación y no ve la parte estratégica, tampoco cuenta con un sistema de planeación, de presupuestación, donde pues tenga bien identificado en qué momento es más apropiado para hacer nuevas inversiones, para innovar, para invertir en, no sé, en maquinaria, en nuevos procesos, en algunas otras formas para su negocio. Realmente, finalmente lo que sucede es que, por el contrario, los excedentes de utilidades, en lugar de reinvertirlos en el negocio, los sacas y es cuando empiezas a comprarte tus juguetes, cuando no necesariamente es el momento más adecuado para tu negocio. El 20% se debe a razones propias del negocio, ¿no? No se le ha hecho un buen marketing, no existen procesos bien definidos ni de ventas, ni de producción, ni de entrega, ni de cómo manejar los almacenes, los inventarios, etcétera. Y el 60% lastimosamente son temas puramente familiares, es decir, pleitos, falta de definición, falta de habilidades. Entonces, pues es algo triste, ¿no? Hay que empezarse a preparar desde ahora. Pero veamos las cosas de manera optimista, ¿no? Se están dando cambios generacionales y yo creo que esto que estamos viviendo a partir del COVID, las empresas después de esto van a ser totalmente distintas porque seguramente habrás dado cuenta que tienes que hacer cambios importantes en tu modelo de negocio, en tu modelo de servicio, en tu modelo de venta, en tu modelo de hacer marketing, en todo aquello que te va a hacer mantener a flote tu negocio. Los miembros de la siguiente generación se están preparando mejor, eso es un hecho, sobre todo con las tecnologías que te permiten tener acceso a todo el mundo. Ya puedes buscar proveedores en todo el mundo, ya puedes tener clientes en todo el mundo. Entonces, es muy padre que tengas todo ese acceso, pero cuidado, tu negocio tiene que estar preparado. De nada sirve que empieces a jalar gente de todos lados si aún, por ejemplo, un caso importante, pues sí, ya empecé a vender, pero resulta que no puedo hacer la exportación porque no tengo un padrón de exportador. O no puedo importar materia prima porque no tengo un padrón de importador. Y son cosas que se resuelven, por supuesto, pero mientras tanto ya te causan un dolor de cabeza. Entonces,
tienes que ver a tu negocio como un conjunto de cómo todas las diferentes áreas participan y no solamente de manera aislada. Muchas veces, cuando tienes un espíritu emprendedor muy, muy alto, pues te vas con esas ideas geniales que se te ocurren, pero dejas de ver el resto del negocio. Entonces, recuerda, como el líder, como el empresario, el director, tienes que ver a tu negocio estratégicamente en el impacto que esa decisión que vas a tomar tiene en todas las áreas del negocio, incluyendo las financieras, por supuesto. Hay más entidades que ayudan a las empresas. En los últimos 20 años, bueno, ustedes lo saben muy bien, hay muchos consultores, muchos asesores, muchos coaches que estamos para ayudar a las empresas a que este paso, esta transición sea mucho más fácil, mucho más suave, mucho más amable, porque el principal objetivo que una empresa familiar debe de buscar en todas estas transiciones es que prevalezca la armonía familiar. La familia es sobre todo lo más importante, pero el negocio lo tenemos que cuidar pues para que se siga dando todos estos privilegios que la familia está acostumbrado a recibir. Las empresas familiares están mostrando más receptivas a este tipo de ayudas. Quien no lo hace va a tener muchos problemas porque los cambios se están dando de manera vertiginosa, muy rápidos. ¿Cuál es la evolución que sufre generalmente un empresario? Pues todo empieza siendo un empleado que trabaja para alguien más, entonces te puedes dar la oportunidad de cometer errores porque estás aprendiendo, puedes cometer errores, pero no es tu lana, entonces no te cuesta. Entonces, bueno, ya que superaste esa etapa y como siempre has tenido un espíritu emprendedor, dices, bueno, pues es momento de poner mi negocio. Pero el primer paso cuando pones tu negocio es que te conviertes en un autoempleado. Y en esta etapa haces dinero con tu propio dinero. Después te conviertes en gerentes cuando tu negocio empieza a crecer un poquito más y ya contratas a un par de personas, vamos a decir este promedio que salió hace rato, ¿no? 5.4 personas. Hablemos de 5 porque pues, ni modo que las cortemos. Hablemos de un equipo de 5 personas y ya tienes inventarios y ya tienes pues, lana que administrar. Entonces, como gerente te conviertes en el administrador. Ganas dinero por manejar bien tanto los bienes, los activos, como a las personas. Eres gerencias, pides rendición de cuentas, conoces tus números y vas ganando el dinero por esa buena administración que haces de tu dinero. Pero ojo, aquí trabajas para mantener un flujo efectivo. Es esta etapa donde todavía en ocasiones estás luchando porque necesitas generar flujo efectivo para que tu negocio se mantenga a flote. No es hasta el momento en que te conviertes en dueño, donde ya ganas dinero a través de lo que hacen los demás, ya no necesariamente tú tienes que estar en la operación, sino que ya tienes a las personas adecuadas en cada puesto, de tal manera que entonces, pues sean los demás los que ganen, los que hagan el dinero que tú vas a ganar, que tú te vas a llevar como utilidades. Después, con esos excedentes de utilidades, pues ya empiezas a invertir, ¿no? Inviertes en bienes raíces, inviertes en otros negocios, amplías el negocio actual, empiezas a poner sucursales, lo conviertes en una franquicia y entonces empiezas a vender negocios o ya como el último peldaño de la evolución del empresario, te conviertes en un gran empresario. Es decir, que ganas dinero con las ideas y el dinero de otras personas, porque ya otras personas empiezan a invertir en ti. Entonces, pues es aquí donde estás generando utilidades, excelentes de utilidades, y es el punto donde tu negocio empieza a generar riqueza para ti, como persona aparte de tu negocio. Y pues bueno, vamos a, por favor, al siguiente pool, la pregunta número 2, por favor. Si me ayudan, Maru o Iliana. Hola, hola. No, la segunda pregunta, por favor.
Deja pasar la segunda. Ajá, listo. Ahí va. ¿Dónde te encuentras en la evolución como empresario? ¿Estás en el autoempleo, como gerente, como dueño, como inversionista o ya te convertiste en un gran empresario? Ayúdenos a responder esta encuesta, por favor. Vamos, ya llevamos un 60%. No sean tímidos. 70, 75, perfecto. Vamos, vamos, vamos. 80%. 81. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, vamos a dar unos 3 segundos más. 87% a la 1, 87% a las 2, 87% a las 3. Bueno, el 36% de las empresas, vamos a compartir los resultados, el 36% de los que están aquí todavía son autoempleados, el 29% se encuentran en la etapa de gerentes, el 32% ya están como dueños, es bueno saberlo eso, y el 4% ya está como inversionistas. Pues entonces vamos a seguir evolucionando para ver cada vez más a personas como empresarios, pero sobre todo como dueños, ¿no? Que es uno de los primeros papeles, sobre todo ya cuando vas a poner tu negocio mucho más institucional y que pueda seguir creciendo de manera armónica y ordenada. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se da esta transición? Pues de autoempleado a empresa familiar y luego a convertirte en una familia de empresarios. Ojo, de empresa familiar, donde participan mis hijos o mis hermanos. Después, cuando ya te institucionalizas y vas adquiriendo las habilidades, entonces ya es una familia de empresarios porque todos van a tener un distinto mindset orientado hacia la generación de valor de tu negocio. ¿Qué sucede en cada una de estas etapas? Bueno, en la empresa familiar generalmente hay una falta de reglas, es la generadora de empleos para la familia. Habrá algunos que les están cayendo algunas rocas, ¿verdad? No tiene una identidad corporativa porque, pues sí, a algún principio a lo mejor hizo un logo, pero bueno, no se usa de manera consistente y regular. No es esa imagen que utilizas para darle posicionamiento a tu negocio. Y tampoco tiene la identidad corporativa para empezar en que el dueño tenga bien claro cuál es la visión de su negocio, pero no es la visión de voy a escribir algo así padre y que se muestre en la salita de espera del negocio, sino realmente aquello que vives todos los días de lo que es tu visión, de aquello en lo que quieres ver tu negocio convertido. Bueno, todos los que están aquí, que son de BNI, recordarán una pregunta que se hace en el 1 a 1, que dice, ¿cuál es tu gran sueño? Pues ese gran sueño es lo que se convierte en tu visión. ¿Cómo ves a tu negocio en 5, 10, 50 años? Cuando ya hayas hecho precisamente ese legado y otras generaciones sean quienes lo estén trabajando. Pero pocas personas cuando están en la empresa familiar se llegan a imaginar y trabajan por cumplir ese sueño. Y por supuesto, si no hay una visión, entonces hace falta misión y no siempre los valores que se dice que están escritos o no están escritos se viven, ¿no? Y luego de repente nos decimos, pero ¿por qué me está robando el almacenista? Pues porque no tienes bien definidos los valores y entonces a la hora que se contrata no haces un check de que los valores de la persona que estás por contratar sean los mismos que se viven dentro de tu negocio, ¿no? Entonces, esos son algunos de los errores que pasan. ¿Qué sucede cuando ya es la familia de empresarios? Pues una familia de empresarios ya está institucionalizada, hay unas mejores prácticas, se tienen bien claras las ventajas competitivas del negocio, año con año se está haciendo una planeación anual, pero cada 3 años o cada 5 años se revisa la planeación estratégica hacia el futuro
Se vuelven una generadora de utilidades porque realmente como están los protocolos bien definidos de los gastos, de los costos, de cómo se van manejando las cosas, pues entonces es casi seguro que tienes utilidades de manera consistente y existe un marco normativo de valores, de cómo quieres que se viva tu negocio. ¿Cuáles son las características distintivas de las empresas familiares? Bueno, aquí, pues la afectividad es mucho más importante que la efectividad, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo, les hablaba yo hace rato del ejemplo de que si el hijo se enferma, le dices, ay, pobrecito, no te preocupes, no vayas a trabajar, yo veo que alguien haga lo que tienes que hacer. Pero si es la única persona que tiene centralizado muchas cosas, y si hablamos nuevamente de este ejemplo del área de ventas, pues si el gerente de ventas o el gerente comercial no está, pues empiezan a retrasar algunos entrega de pedidos y dicen, no, pues bueno, que el cliente se entregue, se espere, ¿no? En la entrega del pedido. Seguramente va a entender que pues mi hijo se enfermó y que pues no le pudimos entregar. Y puede ser que comprenda, pero lo más seguro es que comprenda que con ese proveedor no quiere hacer negocios. Porque ahora existe una infinidad de proveedores con los cuales te entregan a tiempo, te entregan en la calidad esperada y te entregan de acuerdo a la expectativa que tienes. Pero sobre todo, porque como estamos en una cadena de suministro, si tú no le entregas a tu cliente de acuerdo a la expectativa que tiene, lo estás retrasando, también le estás impactando negativamente en su negocio. Y tenemos que ver que nuestros negocios son generadores de utilidades para nuestros clientes. Entonces tenemos que pensar en cómo estamos beneficiando con nuestro producto, con la entrega de nuestro producto, con la calidad de nuestro producto a nuestros clientes. Y entonces, bueno, pues la afectividad es más importante que la efectividad. No hay una división entre las relaciones familiares y del trabajo, es decir, son muy pocos que dicen, bueno, de las puertas del negocio hacia adentro, yo soy el jefe, tú eres el gerente comercial, tú eres el gerente de producción, tú eres el gerente administrativo, pero saliendo de aquí, soy el padre o la madre y tú eres mi hijo o mi nieto, o depende de la relación que tengas. El proceso de sucesión no existe y mucho depende de las relaciones que haya, ¿no? Si yo tengo un hijo preferido, pues estoy pensando que es obvio que él se va a quedar en el negocio, o es obvio que el hijo mayor se va a quedar con el negocio, o que es el que me va a sustituir cuando no necesariamente tiene las habilidades para hacerlo. Hay un poder compartido entre los miembros familiares y no familiares, y se juegan reglas diferentes, tanto para familiares como no familiares, es decir, regresamos al punto de que el hijo se enferma y que se enferma o simplemente el hijo dice, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir de fin de semana a Puerto Vallarta y ya estando en Puerto Vallarta, oye, me voy a quedar un par de días más. Pues a lo mejor al hijo te lo pasas, pero si te hiciera eso tu gerente de producción, ¿cuál sería tu reacción? Entonces aquí es donde hay reglas del juego diferente y eso provoca una cultura laboral que genera muchísimas discrepancias. Entonces, bueno, ¿cuál es la problemática? En un momento en el tiempo, esta persona o la misma persona tiene diferentes roles. Como decíamos, el fundador es el dueño mayoritario, pero también es el padre de familia, pero también es el director o gerente, o también es el ejecutivo. Entonces, los problemas de la empresa viajan a la casa y viceversa. Los valores y la cultura de la familia se transmiten en la empresa. Los problemas de transición son muy variados. Puede ser por falta de madurez, la lucha de poder, la falta de compromiso, la falta de formación. Hay muchas cosas. Entonces hay que pensar cuál es tu situación en este momento y cómo puedes empezar a trabajar
en ella para que llegado el momento que tu negocio esté preparado, pero que tú también estés preparado mentalmente, sobre todo los que son fundadores y en un momento dado tienen que hacer la sucesión, lo hagan de manera muy, muy tranquila. Y pues bueno, vamos a hacer otra encuesta, por favor. La siguiente pregunta. ¿Manejas tu negocio como familia? Porque si es así, cuidado, te quedarás sin negocio. Espérenme un segundito, me equivoqué aquí. Me falta un poquito más. Cuidado, si la manejas como manejas a tu familia, es probable que te quedes sin negocio. Si no hay reglas, si no hay protocolos, si no hay fronteras. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la familia se enferma? Como les decía, pues no se respeta este tipo de situaciones. Entonces, se juegan 3 distintos momentos. Por ejemplo, aquí en el punto número 1, los miembros de la familia que no están involucrados en el negocio. En el punto número 2, donde soy dueño de negocio, pero todavía no tengo familia. Es decir, cuando soy un emprendedor joven y a lo mejor ya me casé, pero todavía no tengo hijos. O simplemente estoy iniciando el negocio, todavía no me caso, entonces solamente tengo mi negocio. Y después viene el punto número 3, donde aquí primordialmente están los empleados. Los empleados que no tienen ningún nexo con la familia, pero tampoco ninguna participación de acciones en la empresa. Después viene en el punto número 4, donde hay accionistas, o sea, tienen propiedad en el negocio, que son también partes de la familia, aunque no trabajan en el negocio. Por ahí van viendo dónde ubican a distintas personas dentro de sus negocios. En este punto número 5, los accionistas independientes que trabajan en el negocio. Es decir, soy empleado, pero también tengo a lo mejor alguna participación en la empresa sin necesariamente ser familia. Esto es cuando a lo mejor es común que en algunos puestos de confianza le dices, bueno, te voy a pagar algunos bonos como acciones de la empresa. Y entonces pues empiezan a tener alguna participación dentro de la propiedad del negocio sin ser parte de la familia. En el punto número 6, los miembros de la familia que trabajan en el negocio pero que no son propietarios. Es decir, aquí pues cuando tienes al cuñado, al primo, algún tío lejano, que es de la familia, pero que no tienen ninguna propiedad en el negocio. Y finalmente, aquí donde se juntan todos son dueños y familiares que trabajan en el negocio. O sea, son parte de la familia, tienen parte de la propiedad, pero también trabajan dentro de la empresa. Y entonces la problemática más importante es la falta de claridad y la falta de acuerdos en las relaciones que hay en estos 3 ámbitos, lo cual afectan la efectividad de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Hay diferencias de opinión desde la estructura, o sea, no existe un organigrama donde se vean bien las líneas de comunicación y las líneas de autoridad y el mando. El puesto impacta la perspectiva del negocio y también con frecuencia no existen límites y fronteras, o sea, no son muy claros. Y entonces yo me quiero meter si yo estoy en el área de ventas, me quiero meter a lo que está haciendo el gerente administrativo, o me quiero meter a lo que están haciendo en producción, porque no existe esas diferencias. Entonces, en consecuencia, se van a dar conflictos, porque no hay un gobierno, no hay una planeación y no hay una estructura que sea muy clara. ¿Qué sucede en las empresas pequeñas? ¿Cómo es el gobierno en las empresas pequeñas? Bueno, como parte de la familia, pues sí hay reuniones familiares o se empieza a formar un consejo familiar donde se discuten algunas cosas del negocio. En la parte de los accionistas, pues están
las reuniones de accionistas donde van a ver exclusivamente cosas del negocio, y en la parte de la empresa pues hay un consejo de administración donde pues incluso incluyen algunos líderes de opinión, como puede ser al contador, al abogado o al coach, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas familiares que ya son medianas o grandes? Pues se extiende, se abre un poquito más, y entonces en la familia pues hay una asamblea familiar, hay un comité familiar, pero muchas veces ya no solamente operan de manera informal, sino que se convierte ese consejo familiar en una asociación civil que tiene sus propios protocolos. Ahora, como dueños, bueno, existe la asamblea de accionistas, el consejo de accionistas, y hay una oficina especial para todo esto. Y en la parte de la empresa, pues está el consejo de directivos y también el consejo de administración. Entonces, aquí sí ya viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra mi empresa familiar? ¿Cuáles son los principales retos que tengo en este momento? ¿Son retos de ventas, de utilidades, de procesos, de que mis empleados son parte de mi familia? ¿Qué responderían? Pero lo más importante es cuánto tiempo ha pasado sin que esos retos los puedas resolver o les pongas ya una solución. ¿Cuántas oportunidades y cuánto dinero has perdido por no solucionar estos problemas? Porque muchas veces, de nuevo, la afectividad dice, no, es que, por ejemplo, ahorita que hubo necesidad de pues dar de baja a muchos empleados, bueno, no, pero es que ¿cómo? Si ya tiene tanto tiempo, y pues aparte es mi primo, no le puedo decir que se vaya. Aunque a lo mejor no está siendo muy efectivo, no cumple con sus metas, nunca llega a los planes, etcétera. ¿Cómo está constituido el gobierno corporativo de tu empresa? Y entonces, si lanzamos la pregunta, por favor. Sí, aquí va. ¿Tu empresa cuenta con un protocolo familiar? Esta es muy rapidita, nada más contesten si sí o si no. Casi llegamos al 80%, a ver quién da más, quién da más, quién da más. 81%. Bueno, a ver, vamos a terminar ahí. El 73% nos dice que no tienen un protocolo familiar. Entonces quiere decir que todavía sus negocios los manejan con muchísimo tacto, a como sopla el viento. No hay políticas ni procesos, no hay reglamentos, y luego pues déjenme decirles algo. Muchas veces, y ustedes me permitieron ser su coach, ¿qué sucede? Que yo me quejo de que están sucediendo algunas cosas en mi negocio, de que tal persona hace esto y otro. Yo les preguntaría, ¿tienes una descripción de puestos bien definida? ¿Quién contrató a esa persona? Esta persona sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo lo vas a medir, y entonces, ¿sobre qué bases debe de actuar? Generalmente nos sucede porque, bueno, cuando estamos hablando de una empresa familiar, no existe ese protocolo. O sea, tómense esto del protocolo familiar, pero porque estamos hablando de empresas familiares, pero es hablar de reglamentos, políticas, procesos, procedimientos, valores, forma de actuar dentro del negocio. Entonces, pues, creo que hay que empezar a poner algunas acciones, algunas planes para empezar a meter mi protocolo. ¿Qué es el protocolo familiar como tal? Pues es el proceso de análisis, reflexión, consenso y conciliación de los intereses, criterios, valores e intenciones realizado voluntariamente por los miembros de la familia con el afán de definir, ya les decía, políticas, procedimientos, normas de relación, con ese proyecto que se llama familia empresaria. Es decir, lo que queremos de este negocio en el largo plazo. ¿Qué incluye un protocolo familiar? Pues miren, empieza desde aquí, desde la familia y la empresa, el futuro que queremos del negocio, cómo se va a dividir la propiedad,
cómo queremos que se gobierne, pero sobre todo, cómo queremos que se prevalezca la armonía en la empresa. Entonces, en la parte de la familia y la empresa, ¿qué tenemos que tener bien claro? Pues la historia de la fundación, ¿no? Porque incluso muchos en la página web puedes hablar desde el origen de tu empresa, quién la fundó, hace cuánto, quién lo inicia. Y hazlo por ti, pero también por las futuras generaciones, que sepan quién fue el fundador, ¿no? Y a lo mejor un poquito de la historia, los valores, cuál es el propósito, con qué afán tienes este negocio, cuál es tu situación actual. ¿Has hecho una auditoría de lo que es, cómo está tu negocio en este momento? ¿Cuáles son un análisis FODA de cuáles son tus fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tienes? ¿Estás enfocada en el mercado actual? Entonces es importante pensar todo esto a la hora de pensar en la formación de tu protocolo. En el caso del futuro como empresa, pues ¿cuáles son los objetivos que tenemos como familia? ¿Cuál va a ser la participación en la operación? ¿Cómo vamos a ir incorporando personas profesionales en los puestos clave, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, pues mira, ¿qué te parece, hijo, si tú estudias finanzas y tú te vas a ventas y tú estudiate de ingeniería y entonces sobre eso los vas ya colocando? Pero si los hijos no les gusta eso y los haces estudiar algo nada más para meterlos en el negocio, ¿cuántas frustraciones puedes crear? Miren, me pasó una vez, nosotros cuando empezamos nuestros programas de coaching, aplicamos una prueba que se llama prueba DISC, que nos ayuda a entender cuál es el perfil de comportamiento de las personas. Y nos dimos cuenta, no estaban saliendo las cosas en este negocio, porque uno de los hermanos estaba en el área comercial y el otro en el área administrativa. Pues bueno, tomando en cuenta algunas creencias que tenemos, la hija, por ser mujer y porque dicen que las mujeres somos muy buenas administradoras, pues estaba en el área de administración. Y el hijo, por ser hombre, pues estaba en el área de ventas porque era quien tenía que salir a buscar a los clientes y hasta pues de repente irse de parranda con ellos, ¿no? Pues para poder, dicen que eso pasa en China, ¿no? Eso no sucede aquí en México, pero dicen que sucede en otros lugares. Entonces, ya cuando aplicamos esta prueba DISC, nos dimos cuenta que el perfil de cada uno de los hijos estaba totalmente cambiado. Porque pues el hijo, pues era una persona mucho más tímida, le costaba trabajo relacionarse, entonces, pues sí iba a ver a los clientes, pero pues no lograba el resultado que se esperaba. En cambio, la hija tenía ese perfil que le llamamos perfil de influencer y estaba aburridísima en la parte de administración, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto e hicimos el cambio, las cosas fueron totalmente distintas porque pusimos a la persona de acuerdo a eso que se necesitaba, ¿no? Pero muchas veces nos damos cuenta que no, los familiares no tienen las habilidades para los puestos que tenemos. Entonces es mejor, como una vez también sucedió, decirle, ¿sabes qué, hermano? Te voy a dar una iguala mensual de tanto, pero tú eres mejor estando fuera del negocio y mejor me traigo a alguien profesional que tome ese puesto. Entonces, bueno, tener bien claras las políticas de dividendos también, cómo está la propiedad de la empresa, cómo está hoy, si ya lo tienes definido en tu testamento, cómo va a ser la herencia, porque una cosa es la parte accionaria y otro también la distribución del negocio desde el punto de vista de la herencia. En ocasiones llegan a empatar, pero en otras no. Entonces tienes que tener a un buen asesor en ese sentido y bueno, por aquí tenemos a alguien que creo que está por ahí presente, que nos ayuda y nos apoya en ese aspecto. Y también, si en un momento dado tu negocio ya tiene la posibilidad también de vender acciones, ¿no? Para que se incorporen algunas otras personas.
En el gobierno de la empresa, pues, ¿cómo está el consejo de familia, el consejo de administración, los comités especiales, sobre todo cuando hay algunos proyectos de ampliación, de crecimiento o de abrir una nueva división o incluso abrir nuevos negocios? Pero sobre todo, les decía yo, buscando la armonía, pues cómo se van a administrar los conflictos que de repente surgen en la misma familia y cómo queremos que sea la conducta social. En fin, ¿cuál es el objetivo del protocolo familiar? Pues alcanzar la rentabilidad, el crecimiento y la permanencia, mantener la unidad y compromiso de la familia, mantener la empresa en la familia, alcanzar acuerdos entre el fundador y los hijos, entre el fundador, los hijos y los nietos, tener una sucesión exitosa. Y bueno, hablemos del gobierno corporativo, que no es más que la manera como se va a estar pues haciendo las revisiones de lo que sucede, vamos a decir, desde un control anual con la asamblea de accionistas, cada 3 meses la reunión del consejo familiar, mensualmente la reunión del consejo de administración, donde pues obviamente se hace la rendición de cuentas de cómo va el negocio, el control semanal por parte del director general, que generalmente tienes tu junta de staff toda la semana y vas viendo cómo va el negocio y la organización funcional de la empresa con tus propios gerentes, y el control diario, que en realidad lo hacen tus gerentes, ¿no? Son los que tienen que estar al pendiente de lo que sucede en cada una de las áreas. Entonces es importante contar con un organigrama, obviamente es un organigrama extenso, pero pues tienes que empezar, pues por lo menos en tener, no necesariamente un gerente, pero sí un responsable de cada una de estas áreas funcionales. Y esto tómalo como las funciones que tienen que hacer, ¿no? Sabemos que no se trata de contratar por contratar, hay toda una forma de cómo ver en qué momento tienes que ir incorporando gente a tu negocio, pero es darte una idea de más o menos qué es lo básico y fundamental que debes de tener en tu negocio para que opere de manera importante. ¿Cuál es el camino a la sobrevivencia? Pues sin ayuda externa es probable que la empresa familiar termine por desaparecer, pero se puede evitar teniendo una visión clara y unos objetivos y unos planes de cómo hacerlo. Y sobre todo, pues poniéndose de acuerdo, ¿no? Dejando de lado los egos, las diferencias que son poco relevantes, pero que comprometen al negocio, para evitando pues que sea una empresa rentable, competitiva y que mejore la calidad de vida de todos, porque tú tienes un negocio y pusiste un negocio, te lo ha puesto porque querías una mejor calidad de vida. No sé quiénes de ustedes lo estén logrando, si es así, muchas felicidades, pero si no, pues es momento de aprovechar estos tiempos que estamos en casa para hacer estas reflexiones y empezar a trabajar en ello. ¿Cómo se deben de manejar? Bueno, los miembros de la familia que trabajen en la empresa deben estar capacitados técnicamente y deben de trabajar en equipo con los demás en un ambiente de exigencia y capacidad profesional. Buscar en forma constante el equilibrio, intentando separar el papel de funcionarios de la empresa del de miembros de la familia, es decir, las cosas del negocio en el negocio, las cosas de la casa en la casa. Y la relación familiar debe de quedar circunscrita a la interacción familiar, ¿no? Tomar siempre el papel con mucha seriedad, con responsabilidad y con una actitud positiva. ¿Cuáles son los puntos críticos? Bueno, la sucesión. Aquí es importante prepararse incluso de manera mental, estar listos, hay que hacer muchos ejercicios hasta de dejar ir, de pues, sobre todo eso, ¿no? De prepararse mentalmente para cambiar. Pero es que muchas personas piensan, bueno, es que yo estoy muy joven para retirarte. Sí, retirarte significa no que ya vayas a dejar de participar, sino que vas a participar desde otro aspecto, desde un punto mucho más estratégico, viendo algunas otras oportunidades porque ya no vas a estar metido en la operación. Entonces esto te convierte pues en un buen consejero, ¿no? Hay que empezar a desarrollar a tus sucesores, trabajar incluso si contratas a un director general externo, trabajar en aquellas situaciones que son conflictivas, en la profesionalización de tu negocio, pero sobre todo en la comunicación. Y entonces, bueno, ya no vamos a lanzar el pool, simplemente les voy a preguntar, ¿tienes un plan de sucesión? Y si no,
quienes ya están cerca de la etapa de retiro, de acuerdo a las primeras gráficas que les presenté, pues es momento de empezar a pensar en él. ¿Cuáles son aquellas mejores prácticas? Pues definir un organigrama y las funciones y responsabilidades, los indicadores de desempeño, el sistema de compensación de cada puesto, pagarle un sueldo a cada persona para que pues sea como debe de ser una empresa, ¿no? Consolidar el consejo de administración, el consejo de familia, tener un sistema de información, eso sí, estamos hablando de comunicación, es cómo nos vamos a estar informando y planear la sucesión del poder. Entonces, pregúntate, ¿cómo te imaginas que estará operando en 6 meses tu empresa? Que básicamente va a ser finales de este año. ¿Crees que va a ser diferente antes del COVID, a como estaba antes del COVID? ¿Crees que va a ser diferente después de lo que estás escuchando en esta plática? Recuerda, si no cambias, ¿cuántas oportunidades y dinero puedes perder por no solucionar estos problemas? ¿Y cuántos sinsabores familiares te pueden causar? Si quieres cambiar tu empresa familiar, ¿qué acciones consideras que debes de realizar hoy? Velas anotando, pero sobre todo anótalas acá y también por escrito para que no se te olviden y revísalas. Y pues haz un plan, ¿no? Si necesitas apoyo, pues busca a alguien. Hay muchas personas que estamos dispuestos a acompañarte en esos cambios. Y pues pensemos que la clave del éxito es hacer valer el respeto y el amor antes que nada. Usar una comunicación abierta, sincera, honesta como elemento básico de la interacción. Que dentro del negocio no somos familia, que fuera del negocio no somos dueños ni directivos o funcionarios, sino somos padres e hijos. Y hay que tener un escenario claro de la propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los hijos se casen? ¿Sus esposas van a participar? ¿Sus hijos después, o sea, mis nietos, van a participar? ¿Sobre qué bases? ¿Van a tener pase directo o van a seguir todo el protocolo de pasar por el área de recursos humanos y si se cumple con el perfil, colocarlos en el puesto adecuado? Hablando de una equidad, ¿cuáles van a ser los valores en tu negocio? ¿Cómo vas a hacer el planteamiento de tu sucesión? Y bueno, separa el papel del propietario con el papel del ejecutivo, de proveedor o de cliente del negocio y con el papel de miembro de la familia. También comprometerse hacia el logro de las metas y de las responsabilidades asumidas, aceptando las consecuencias de un mal desempeño, trabajar en equipo, eso es indispensable, evitar los silos, los chismes, el favoritismo, roles y responsabilidades claramente definidos, una estructura organizacional coherente con los objetivos de la empresa, igualdad de oportunidades para los familiares y para los no familiares, y un nivel general de exigencia y disciplina, o quizá mayor, que si se estuviera trabajando en un negocio ajeno. Entonces, finalmente, aquí sí quisiera meter la última pregunta, por favor. Es preguntarte, después de lo que has visto y escuchado hasta este momento, ¿qué tan importante es para ti fortalecer la armonía familiar en tu negocio? Lanzamos la pregunta, por favor. Son 3 respuestas. ¿Es fundamental? O sea, ¿es sí o sí? ¿O es indispensable? Pues sí, es bueno tenerlo, pero pues como que no estoy muy convencido. O simplemente no me importa. Es irrelevante. ¿Ok? Muchas gracias. Esto terminó mucho más rápido. Sí. El 94% dijeron que es fundamental y el 6% simplemente que es indispensable. Muy bien. Pues básicamente con esto estamos terminando. Nada más quiero hablarle de los principales retos para los dueños de negocio, que principalmente son su equipo. Y nos metemos con cosas como no puedo conseguir un buen personal, cuando contrato gente buena no duran. Vamos a quitarnos esas ideas. La verdad es que sí, hay gente que quiere hacerlo, pero todo lo traemos aquí en la cabeza. Y si yo pienso que hay gente floja, que hay gente que no cumple, que hay gente que no quiere, pues seguramente
esa misma forma de pensar va a traer a gente que floja, que no quiere y que no dura, ¿no? Más bien pensemos que sí existe, que están esperando que nos encontremos, que hagamos sincronicidad para que trabajemos en conjunto. Otro de los retos del dueño es el tiempo. No me he tomado vacaciones en X números de años, trabajo más de 60 horas semanales. Pues la verdad es que no tengo manuales y procedimientos y me da mucha flojera. Bueno, pues se tiene que hacer. Se tiene que hacer y si tú quieres tener más tiempo, es momento de conformar un buen equipo, sabiendo que sí hay gente que te va a dar un valor agregado, que te va a ayudar a formar esos procesos, esos procedimientos y entonces tú vas a tener la posibilidad de delegar y entonces delegar significa que vas a tener más tiempo para dedicarte a aquellas cosas que son realmente importantes en tu negocio o incluso hacer más amable tu vida personal. Y bueno, el reto del dinero es que, pues, si no hay un control de los gastos o damos muchos descuentos o porque si no, solo así puedo vender, pues vas a tener deterioros en tus márgenes, en tus utilidades, en tus ventas, vas a tener una falta de liquidez por una falta de administración de tu flujo efectivo, no cobras, no sabes bien cómo están tus inventarios, no facturas a tiempo porque todavía no cuentas con un... fíjense que me faltó meter una estadística. ¿Sabían ustedes que el 49% de las empresas mexicanas, y esto salió con el último censo que se acaba de hacer, el 49%, bueno, de las empresas, el censo de las empresas, 49% no cuentan con sistemas administrativos o ni siquiera llevan contabilidad en su negocio? Entonces, están manejando su negocio al supuesto, porque no tienen números, entonces están tomando decisiones sobre algo que creo que está sucediendo en mi negocio. Tengan cuidado en eso, ¿no? No, pues bueno, obviamente si no cuento con estados financieros, no conozco las razones financieras cómo operan en mi negocio, ni siquiera conozco mi punto de equilibrio, hay una falta de formalidad, hay una falta de cultura financiera, entonces si es necesario empezar desde ahí, hazlo. Empieza a conocer cuáles son tus costos, cuáles son tus gastos y a partir de ahí empieza, por ejemplo, a conocer cuál es tu punto de equilibrio. Punto de equilibrio es básico y fundamental y en este momento que vamos a hacer un reset del negocio, que vamos a empezar de nuevo, es importante saber cómo voy a ir generando, en qué momento estoy en punto de equilibrio y a partir de ahí cuándo puedo ir incorporando más y más gastos y llámese gastos, cuándo voy a poder comprar más materia prima, cuándo voy a poder contratar a más empleados para que mi negocio vuelva a resurgir y a generar y a seguir creciendo, ¿no? Y pues entonces hay que generar un cambio para que tu familia se convierta en una familia empresaria y no en una familia, pues, vamos a decir, de simples comerciantes, ¿no? De changarristas. Dice Jim Rohn, nunca desees que tu vida sea más fácil. Desea que tú seas una mejor persona, un mejor empresario, un mejor líder, un mejor padre. Trabaja mucho más en ti mismo que lo que trabajas en tu negocio. Y bueno, pues solamente decirles que ahora es tiempo de reinventarse. Estoy regalando 5 horas para empresarios que quieran pues conocer un poquito más de esto de los negocios familiares y ver de qué manera les puedo acompañar en su camino para hacer que su negocio perdure a través de las distintas generaciones. Pues les agradezco su atención y su retribución en el tiempo que le otorgaron y pues no sé si haya preguntas. Tenemos una pregunta, Eva, de Sergio Rangel. Él Ajá. pregunta, ¿cómo trabajar con una empresa familiar donde aparte de que los hijos universitarios no tuvieron experiencia previa en otras organizaciones, uno de ellos, el preferido del dueño, es el más audaz en toma de decisiones sensibles, donde busca ahorros por sobre la calidad en los insumos y servicios del negocio? Pues yo creo, Sergio, que ahí lo que hay que entender es
¿Cuál es la perspectiva que tiene el hijo? Miren, es muy fácil que la perspectiva, y hasta antes del coronavirus, muchos negocios, la perspectiva estaba hacia adentro del negocio, ¿no? El ahorro de costos, cortar costos, en lugar de pensar en cómo optimizar, cómo ser más productivos y hacer inversiones inteligentes, ¿no? ¿Qué sucede? Yo espero que uno de los rubros donde no dejen de invertir, es decir, que sigan invirtiendo sea en marketing, que no sea el primero que corten, porque con este reset que vamos a hacer, hagan de cuenta que pues tenemos que volvernos a decir, sí existo, sigo viviendo, no me morí con el coronavirus, mi negocio sigue viviendo y a partir de ahí. Entonces yo creo, hay que preguntarle qué es lo que espera de su negocio, ¿no? Porque miren, la competitividad es tanta, Sergio, que pues nosotros como consumidores vamos a exigir mucho más, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no solamente puedo comprar localmente, que puedo comprar en todo el mundo, que hay, ya no puedo esperar salir y comprarlo, sino que ya me está llegando. Ya existe el delivery, ya existe la entrega a tu casa y eso pues nos abre la posibilidad de que tenemos que ser mejores y mucho más competitivos, ¿no? Entonces, si esta persona se mantiene en ver hacia adentro sin querer ser más productivo, sin querer ver cómo satisface a su cliente, pues imagínate cuál va a ser el desenlace. Pero cuando quieras, platicamos con él. Tenemos otra pregunta de Alejandra Corona. ¿Qué tanto te ha tocado ver lo que comentan de abuelos millonarios, hijos ricos, nietos pobres? Fíjate que no he llegado a ver un caso así, pero sí me ha tocado ver cómo tristemente algunas empresas se deterioran y como no hacen las inversiones adecuadas, después los hijos están batallándole mucho y no se diga de los nietos, ¿no? Porque en ocasiones, como no existieron esas reglas, pues los mismos hijos al principio derrochan mucha lana y después ya cuando les toca tomar las riendas del negocio, se encuentran ante severas dificultades de liquidez. Creo que eso es todo, Eva. Perfecto. Tenemos aquí la manita levantada de Carlos Altamirano, pero no sé si quiera hacer una pregunta. Aquí tenemos un testimonio, Eva. Ajá. Tenemos un testimonio de Alma Barajas. Ok. Ella comenta, dice, yo trabajé un año con Eva como coach y la verdad me cambió toda la forma de trabajar en mi negocio. La recomiendo ampliamente y bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, Alma. Un abrazo hasta Irapuato. ¿Tienes otras felicitaciones también? Y pues nada más tenemos aquí pendiente a Carlos, a ver si contesta. Sí, ya escribió su pregunta. Okay. Sobre las empresas familiares y la renovación del producto trabajo por años, ¿cómo podemos convencer a los dueños sobre el cambio? Pues mira, no se trata de convencer, yo creo que más bien es hacerles ver, cuando tú les dices, bueno, aquí es donde estamos parados y estas son nuestras fortalezas y estas nuestras debilidades, la competencia está haciendo esto, el consumidor está requiriendo esto es lo que la gente que nos compra y a quienes nos debemos están necesitando. Tenemos para dárselos, los vamos a mantener satisfechos. Si la respuesta es sí, pues felicidades, pero si es no, si no tengo yo todo lo que necesito para mantener a mis clientes satisfechos, pues entonces tengo que hacer cambios en mi negocio porque es muy fácil que ellos volteen y digan, tengo otras opciones.
Y fíjense que una forma fácil de empezar y que a lo mejor los puedes convencer es haciendo pues una encuesta de satisfacción. En BNI, para los que están en BNI, y bueno, también para los que aún no están en BNI y les interese, tenemos a un networker que es Moni Rodé, que no sé si ande por ahí, que tiene una empresa que justo se dedica a eso, ¿no? A hacer estudios de satisfacción en las empresas, de satisfacción del cliente interno y del cliente externo, y que es un punto de partida fundamental porque de ahí te ayuda a saber cómo te perciben tus clientes, ¿no? Y de ahí sacar áreas de oportunidad de mejora en todas las áreas. Porque muchas veces creemos que el servicio al cliente es un departamento, y la realidad es que el servicio al cliente es una cultura que debe de prevalecer en todas las áreas del negocio. Tenemos otra por aquí de Elba Anaya. Antes que nada, muchas felicidades para Eva. Mi pregunta es, estando dentro de una empresa familiar y ves muchas anomalías, ¿cómo tienes que abordar al dueño si es el hijo, que es el director y no hace nada? A ver, ¿cuál es el rol? ¿El hijo está ahorita como director general? Sí. Ok. Pues realmente ahí tendrías que ir hasta el fundador. Si existe algún método de comunicación o hacerle ver, oye, mira, si seguimos bajo estas mismas circunstancias, pues ¿a dónde quieres llevar al negocio? Mira, la forma más fácil de poder entablar una conversación es a través de las preguntas. Ya lo decimos en ventas, ¿no? La mejor herramienta para poder salir de alguna circunstancia y poder obtener las respuestas es haciendo preguntas. Entonces, la persuasión que muchas veces, se apagó por aquí, perdón. La persuasión es a través de las preguntas. Entonces, si tú formulas unas preguntas como, oye, si sigues haciendo esto, ¿a dónde quieres llevar el negocio? ¿Cuál es tu interés? ¿No te interesa? O formar un consejo familiar, ¿no? Por supuesto, sería lo mejor, empezar por protocolizar al negocio. Tenemos otra pregunta, Eva. Sí. Es de Edgar Calderón. Dice, ¿cómo romper la resistencia a la transición aun cuando la problemática de un fin de la empresa está a la vista? Pues miren, ahí es realmente, sí se tiene que trabajar un proceso, no solamente relacionado con el negocio, sino es un proceso terapéutico ya sobre la misma persona, ¿no? Que aprenda a soltar, que aprenda a dejar ir, pero sabiendo que es simplemente una transición, no es que se vaya, no es que deje de ser productivo, sino que su rol simplemente cambia, ¿no? Que ahora va a ser esa persona con toda la sabiduría, con toda la experiencia, con todo el conocimiento para guiar a los demás, pero ya sin la presión de la operación, ¿no? Eh, y hacer una perfecta selección o la mejor selección de quién lo va a sustituir. Es más, por ejemplo, en los procesos de coaching que hacemos de sucesión, eh, ese primer año que es generalmente de la transición y después ya nos seguimos trabajando con quien queda en la sucesión, ese primer año es un acompañamiento del fundador con la persona a la que le hace la sucesión, pues para que vayan trabajando de la mano, ¿no? Siempre, pero ya desde un punto de vista, soy tu segundo asesor, ¿no? Porque el coach le va dando seguimiento, pero él lo va acompañando, incluso, oye, pues mira, este cliente es así y esta forma de ver el negocio, así es como se aprendieron las cosas. Es verlo desde otra perspectiva, ¿no? No vas a perder tu lugar, no vas a perder, por el contrario, recuerden, es esa parte de las personas sabias que existían en las tribus, le daban paso a los más jóvenes para que se convirtieran en los guerreros, pero ellos se formaban como parte del consejo de sabios, ¿no? Así es lo que sucede con el fundador, pero es trabajarlo incluso terapéuticamente en ese sentido.
Bien, tenemos aquí una recomendación de parte de Ana Casillas. Dice, yo les recomiendo mucho el realizar una asesoría con Eva. Hay muchos puntos que como empresas familiares desconocemos o evitamos por no crear fricciones. Sin embargo, preferir preparados y crear soluciones nos brinda muchas. Gracias, gracias. Pues sí, como les decía, tengo disponibles 5 horas para la próxima semana. Quien se anime a trabajar en eso, permítame tantito que me están mandando una señal de que mi internet se está poniendo inestable. Denme un segundo. Les decía que estoy regalando 5 horas por si alguien quiere platicar con mayor profundidad a este respecto y que veamos pues lo que se puede hacer con sus negocios. Quienes ya estén listos o quienes a lo mejor no saben cómo, pues podemos decirle esto es lo que se hace y ya tomarán la decisión cuando quieran iniciar, ¿no? Lo que sí les recomiendo es no lo dejen. Entre más tiempo pasa, se vuelve más difícil. Miren, espero que no les haya tocado a ninguno y que no les vaya a tocar, pero con el COVID nos hemos dado cuenta que un día las personas están y al día siguiente ya no. Y esto mismo sucede en todos los aspectos, porque no tenemos la vida comprada. Y cuando de repente el fundador falta, es la locura, es un caos, porque los hijos de repente se encuentran en que no saben qué hacer, ¿no? Y en ocasiones, si los hijos todavía están pequeños, bueno, debe de haber, de todas formas, más o menos, qué es lo que se quiere, tener listo, cómo va, quién puede entrar en la sucesión de tu equipo, quién puede tomar las riendas, a quién tienes trabajando que esté preparado. Son muchas cosas que se pueden trabajar, pero es mejor hacerlo pausada y paulatinamente a que lo tengas que hacer de sopetón con toda la carga emocional que eso también conlleva. Muy bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Silly, ¿hay ves algo más? No, No, ¿verdad? todo bien. Más Ok. felicitaciones para Eva. Sí, muchas Gracias. felicitaciones, Eva. Y bueno, aquí tienen en pantalla los datos de Eva. Los invitamos para que se pongan en contacto con ella, sobre todo que aprovechen esas 5 horas de disponibilidad que ella nos está ofreciendo. Y Eva, pues muchísimas gracias por toda esta enseñanza, todos tus buenos consejos, toda esta apertura que tienes siempre para con todos nosotros. Y pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente webinar de Impulso Regional.